Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy explicaremos acerca de los procesos de la lectura y utilizaremos como ejemplo un texto académico. ¿Quisieras saber más sobre el tema? Te invito a que sigas viendo este video. Empezaremos con un concepto básico, el concepto de la lectura. La lectura es un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito. El lector se enfrenta a ciertas palabras, números o símbolos, los traduce en información dentro de su mente, los decodifica y aprende. Leer implica pronunciar las palabras escritas, identificarlas y comprenderlas. A nivel textual, leer es comprender un texto y extraer su significado. Proceso de lectura. Es un proceso dinámico que consiste en construir y negociar el significado a partir de lo ya escrito. El lector aporta sus experiencias previas y sus habilidades lectoras para interpretar un texto, para tratar de acercarse al significado intencional que el autor quiso transmitir. Estos procesos se dividen en tres: la prelectura, lectura y postlectura. En el proceso de prelectura consiste en la exploración visual del texto para obtener una idea general del contenido. Se centra en la observación del paratexto, que son todas aquellas cosas que rodean al contenido principal. Algunas acciones que se realizan en este son consultar el índice, pasar páginas deteniéndonos un poco, considerar comentarios de otros lectores y fijarse en los aspectos físicos del libro. Lectura es el proceso de interpretación del texto, la decodificación de las ideas que plasmó el autor y se obtiene una idea clara del contenido. Las opciones que se realizan en esta son: respondemos preguntas mientras vamos leyendo, comprendemos el texto, decodificamos el mensaje que transmite el autor. En el proceso de postlectura es el proceso de reflexión significativa sobre el texto en el cual se interioriza lo leído, nos deja una idea general sobre el contenido del texto. Acciones: identificar el propósito del texto, relevancia que el texto tiene para el lector, comparar el tratamiento del tema del texto leído con otros, tomar una postura crítica y un resumen personal. Paso 1. Prelectura. Primero eché un vistazo para darme una idea de lo que iba a leer, lo que hizo que me preparara un poco. A simple vista me pareció un tema interesante y el texto relevante y llamativo, sobre todo por las imágenes que contiene. Paso 2. Lectura. Comencé leyendo el contenido. Realmente los temas que trata son importantes, ya que no solo nos informa sobre cómo se clasifican los animales, sino también sobre especies que están en peligro de extinción o ya se extinguieron. También nos habla de los hábitats de las mismas. La información me pareció suficiente y muy bien distribuida y fácil de comprender. Los animales invertebrados forman el grupo más numeroso de animales. Esos carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. La mayoría tiene una protección externa como si fuera un tipo de armadura, como son los escarabajos, aunque hay invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como son los pulpos. Los invertebrados son animales ovíparos, es decir, nacen de huevos, y también se subdividen en 6 categorías, las cuales son esponjas, celenterios, gusanos, equinodermos, artrópodos y moluscos. Los animales vertebrados son los que tienen esqueleto interno articulado, el cual permite que se mantengan erguidos. Se clasifican en 5 grupos: mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. Los mamíferos son vivíparos y la mayoría tienen pelo. Ese grupo se divide en herbívoros, carnívoros, murciélagos, cetáceos, roedores, insectívoros, primates y marsupiales. Las aves nacen a través del huevo y al crecer adquieren plumas. Los peces son animales de la vida acuática, el cual respiran a través de las branquias. Los anfibios se caracterizan por tener piel húmeda y resbaladiza, como las ranas. Los reptiles andan en 4 patas, por lo que se arrastran, además son ovíparos. Lectura de un fragmento del texto. Aves. Tienen esqueletos con vértebras. La mayoría vuelan y pasan gran parte de su vida en el medio aéreo. Tienen todo el cuerpo cubierto de plumas. No tienen dientes, sino pico. Nacen de huevos, por tanto son ovíparos. Este tipo de texto es informativo y científico. Tipos de lectura. Dependiendo de si se lee en voz alta o en silencio y de otros factores, existen diversos tipos de lectura. A continuación, se presentan algunas de las diferentes formas de lectura y los que nosotros utilizamos para leer, basándonos en el texto Los animales.
Creemos que son 4 los tipos de lectura que se identifican un poco más con nuestro texto. La primera es la lectura comprensiva, ya que con esta analizamos, comprendemos e interpretamos mejor lo que nos dice el texto. Y también la lectura literal, pues nuestro texto, al ser de tipo más informativo, se reconoce la idea principal, los conceptos relevantes y se lee al pie de la letra sin tener que agregarle algún tipo de explicación. Otro de los tipos de lectura que encontramos dentro del texto es la lectura denotativa, que es la comprensión literal de lo que está ahí escrito, es decir, que se atiene al mensaje objetivo del texto sin buscarle un sentido más allá del literal, simplemente lo que se ve de una manera rápida, lógica y práctica. El siguiente y último tipo de lectura, que siento que se basa más en la forma de leer de cada quien, es la lectura silenciosa. Esta consiste en recibir mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras y siguiendo con la mirada las líneas del texto en silencio. Este tipo de lectura consiste en leer de forma más rápida para saber de qué trata un texto. Es decir, a mí se me facilitó leer el texto así, pero hay gente que usa más la manera oral. Ya depende de cada persona. Beneficios de leer. Enseguida les presentamos algunos de los principales beneficios de la lectura. Número 1. Reduce el estrés. La lectura puede reducir los niveles de estrés un 68%. Número 2. Leer mejora el sueño. Te relaja y te prepara para un sueño profundo. Número 3. Activa la memoria a corto y largo plazo. Leer una novela implica recordar a los distintos personajes, su origen, sus ambiciones, historia o matices. Número 4. Expande tu vocabulario. Permite mayor fluidez del lenguaje y agilidad mental en cualquier conversación. Número 5. Mejora las habilidades expresivas. Tiene un efecto notable sobre tu propia escritura, ortografía y síntesis de conceptos. Número 6. Mejora tus relaciones interpersonales. Tiene la capacidad de empatizar y de percibir las relaciones humanas. Para concluir, leer es bueno y totalmente importante para las personas y la sociedad. Nos proporciona todo lo necesario para poder mejorar, crecer y en muchísimos casos encontrarnos. De alguna manera u otra, leer también nos brinda herramientas que podemos usar luego en el mundo real. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier lector. El leer permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro, lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar siempre activos para cualquier actividad que se realice en la vida cotidiana. Finalmente te invitamos a leer un libro, según tu preferencia. Esperemos que les haya gustado este video. ¡Hasta la próxima!